Ahora sí. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Café con un editor, en este caso Luis Solano de Libros del Asteroide. Luis, te lo dejo todo a vos. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días. La idea, lo que yo quería hacer era que contaros cosas, sobre todo de novedades que van a llegar a Argentina en los próximos meses y también aprovechando que es el 20º aniversario de la editorial. En mayo hizo 20 años que publicamos nuestros dos primeros libros, pues igual también contaros alguna cosa de la editorial que más o menos la conocéis, ¿no? Es una editorial que publica. Tiene un par de señas características, yo creo. Una es que publica pocos libros al año. En España, digamos, yo creo que ahora estamos publicando unos 22, 23. En Argentina a lo mejor es un poquito menos porque hay algún libro de los que publicamos aquí que nos parece que puede tener menos interés allá y entonces no llega, pero es una editorial con muy pocas novedades por año. Es una editorial que publica sobre todo narrativa, pero publica tanto ficción como no ficción y lo publica todo en una sola colección, ¿no? Una sola colección que sabéis que tiene también un diseño muy característico y la idea original de la editorial, la idea con la que empecé yo era crear sobre todo una marca editorial, o sea, crear una marca de la que los lectores se pudieran fiar. Lectores, y cuando digo lectores, digo también ustedes, los libreros o los periodistas, es decir, una editorial que publicara libros con una buena calidad literaria, los libros que pudieran tener o que fueran a tener reseñas buenas y a la vez libros que pudieran llegar a mucha gente. Yo soy un convencido de que la buena literatura puede llegar a mucha gente y entonces ese es un poco el origen de la editorial y 20 años después lo único que puedo decir es que aparentemente esta idea original de hacer una editorial de la que los lectores se pudieran fiar, pues más o menos funciona. Y funciona gracias a que, bueno, pues hay lectores que leen los libros que les gustan y que a partir de una lectura de algún libro de los nuestros recomienda a otros, ¿no? Y sin más, si os parece, yo voy a empezar a compartir, porque si os parece, hablamos primero de los libros de los que os quería hablar y luego, que no os daré mucho la lata con esto, hablamos también de. A ver, ahora tengo que. Ahora se está compartiendo, ¿no? Sí. Vale, ay, qué estupendo. Y ahora aquí. Y luego, si queréis, hablamos de cualquier otra cosa que os apetezca, algún libro que hayáis leído y os ha gustado, lo que vosotros me digáis. Vale, os hablo primero, los dos primeros son un par de libros que ya llevan algunos meses en Argentina, pero que yo tenía ganas de contaros más cosas de ellos, de por qué me gustan a mí y por qué creo que son libros importantes. El primero es El Factor Rachel de Callum O'Donoghue, que es un libro que funcionó muy bien en Inglaterra hace un par de años cuando se publicó allá. Y es una novela narrada en primera persona. A mí me gustan mucho las novelas de formación, las William Roman. eh, Hay muchas en el catálogo de la editorial y esta es una de ellas, una novela menos clásica que otras del catálogo, pero por su ambientación, porque es una ambientación moderna, en el año 2010 en Dublín, en plena crisis económica, que yo creo que es algo que se puede relacionar bastante el lector argentino. Una chica a la que sus padres, pues, que está estudiando en una universidad, a la que sus padres prácticamente han echado de casa porque le han dicho, oye, no podemos mantenerte, tienes que buscarte la vida si quieres seguir estudiando. Se independiza, se va a vivir con un amigo y son las cosas que le pasan a esta chica durante un par de años. Entre otras cosas, se enamora de un profesor suyo que termina siendo gay. No estoy haciendo ningún spoiler porque esto pasa en las primeras páginas del libro, pero es sobre todo una novela que va de esto, de cómo alguien a los 18 años es ingenuo y cómo en esos años, yo creo que los 18 a los 21 son años de maduración rapidísima para, ¿no? Todos tenemos esa experiencia y es precisamente esa maduración rápida. Alguna maduración se produce con un poco de dolor, como es obvio, y algunas de una manera mucho más divertida. Y otro elemento también que yo creo que lo puede que lo hace interesante para España, pero también igual para allá, que hay un tema también con el aborto, con un aborto de la protagonista y con los problemas que hay en la Irlanda de su tiempo, porque cuando la novela está ambientada todavía no era legal el aborto en Irlanda. Entonces también hay algo del libro que va en torno a esto y que yo creo que puede ser interesante para ahí. Es un libro como muy fácil de leer, muy recomendable. Yo creo que es un libro, una novela perfecta para alguien que quiera una historia no excesivamente, o sea, más o menos ligera y que le apetezca leer algo
sobre cómo es ser joven hoy, cómo es crecer hoy. Digamos, la experiencia de madurar todos la tenemos, pero es verdad que hay cosas, bueno, pues que cada generación a lo mejor hace de una manera un poco distinta. Esta novela me parece que lo explica bien. El otro libro que también lleva un mes y pico en librerías es Desfile de Rachel Cusk. A Rachel Cusk la conocéis, una de las autoras inglesas más importantes de la actualidad, autora de un par de libros extraordinarios sobre la maternidad y sobre la ruptura amorosa, Despojos y un trabajo para toda la vida, y luego novelista de estas novelas que mezclan ensayo, que mezclan autobiografía. En este caso, Desfile es otro artefacto de estos de Rachel Cusk, en el que la novela y la historia que cuenta es una excusa para hablar de otros temas. Los temas de los que habla Kask en el libro son fundamentalmente las diferencias entre hombres y mujeres, entre géneros en lo que a creación literaria se refiere. Y lo que hace que es, digamos, lo más interesante del libro es seguramente que ella hace un Frankenstein, o sea, se inventa un artista que se llama M, que está compuesto de muchos artistas distintos. Entonces va contando historias de este M, pero este M en realidad hay partes del M que son partes de Louis Bourgeois, de la escultora, hay partes de M que son de Eric Romer, del cineasta francés, y los problemas que él tenía con su familia. Bueno, digamos, cada capítulo se centra en uno de estos M's, en uno de estos artistas. El primero, para que os hagáis una idea, y es una apertura muy fuerte del libro, es un artista que en un momento dado de su carrera decide pintar los libros boca abajo, ¿vale? Y ya os imagináis que hay toda una polémica sobre si en realidad está pintando los libros boca abajo o les da la vuelta y luego los firma boca arriba. Entonces eso también es la primera no cosa con la que juega el libro, pero por ejemplo esta historia de M y sus cuadros boca abajo les sirve sobre todo para hablar de las mujeres que muchas veces han estado detrás de grandes artistas y que son los que les han permitido llevar una carrera, digamos, exitosa. O sea, las que se han ocupado del hogar, de los niños, de pasearlo por el mundo, de las cosas prácticas, mientras que él, digamos, muchas veces ¿no? Se han dedicado a vivir un poco más la vida bohemia del artista. El segundo capítulo es otro artista un artista que decide precisamente eso, o sea, cambia un poco las tornas, una artista mujer, y decide ser ella un poco la independiente y qué es lo que le pasa y las dificultades que encuentra al ser independiente o no. Es un libro como todos los de Kask, de los que, digamos, irías con el lápiz subrayando palabras e ideas. Es un libro corto, intenso, no excesivamente fácil de leer, porque lo bueno lo que a mí también más me interesa la prosa de Kask es que es una prosa y una literatura muy afilada, muy analítica, pero no muy compleja de entender. Me refiero que las ideas que expone son ideas que se pueden entender bien y con las que uno puede además estar en acuerdo o desacuerdo, pero que no son ideas muy abstrusas, pero sí es una novela, sí es una novelista muy cerebral son libros en los que la emoción está un poco dejada de lado y hay siempre un análisis muy fuerte cerebral de la realidad, de los sentimientos, etcétera. Pero bueno, no os cuento más de ella porque seguramente la tenéis bien situada. El libro ya lleva unos días. El siguiente que llegó en junio es una de mis novelas favoritas de los últimos años, al menos de las que más me han gustado. Es una novela de concepción muy clásica, o sea, sí, clásica, en el mejor sentido de la palabra, aunque es una novela del año 22. Marianne Williams es una autora americana con bastante recorrido. Fue la segunda, bueno, voy a hacer una cosa que igual no queda muy bien, pero bueno, para daros también algún dato que la situéis, era la segunda mujer de Salman Rushdie, la mujer con la que Rushdie estaba cuando le empezó la fatua y vivió con él un año y medio escondida hasta que la pareja se rompió. Ella era escritora antes de conocerla, él iba a seguir siendo después. Y tiene una historia también muy bonita este libro, porque es un libro que ella termina en el año 2015, perdón, o 2016,
y tiene un ictus justo cuando está a punto de terminarlo. Un ictus en el que pierde durante un año y pico, pierde el habla y pierde la capacidad de leer. O sea, no puede comunicarse, o sea, tiene un episodio cardiovascular muy fuerte, pero se recupera de este episodio y consigue terminar el libro pues en el año 20 bastante con la ayuda de su hija. Es como digo, una novela clásica americana ambientada en un momento muy oscuro, el actual es muy oscuro también, pero en un momento muy oscuro de la historia de los Estados Unidos, que es el inicio de la Segunda, bueno, la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. No sé si lo sabéis, yo lo desconocía, pero en los estados del Pacífico, Oregón, California y Washington, los americanos obligaron a todos los ciudadanos americanos de origen japonés, es decir, que tuvieran ascendientes japoneses, a ingresar durante toda la duración de la guerra en un campo de concentración. O sea, tuvieron que abandonar sus casas de un día para otro y los instalaron en campos de concentración. O sea, en campos vallados, digamos, con el ejército vigilándolos y viviendo en barracones. Eh, la novela está ambientada en la construcción de uno de esos campos, ¿vale? Y, digamos, hay un judío recién licenciado que es el encargado de dirigir el campo, de habilitar los terrenos y que sabe que en 6 meses en 3 meses va a tener que acoger en ese campo a 15.000 personas. eh, y hay una historia, digamos, ¿no? La novela está ambientada en la construcción del campo y los terrenos en los que está ambientado, en los que se va a instalar el campo, son terrenos de una familia muy rica del este de los Estados Unidos que hace unos años se instaló en el oeste, en esa zona, compró un rancho muy grande, pero que lleva años pleiteando con la ciudad de Los Ángeles, porque la ciudad de Los Ángeles, 10 años antes de la construcción del campo, construyó, o lo que hizo, sí, construyó un acueducto sí, para, digamos, de un lago que había en esa zona, alimentar y dotar de agua a la ciudad de Los Ángeles. Y que eso cambió radicalmente el rancho de la zona, que pasó de ser un vergel a ser un desierto. Entonces, eso es otro elemento importante de la historia, las luchas por el agua en California, que si os acordáis, si os habéis visto esta película de Roman Polanski que se llama Chinatown, que también está ambientada en el mismo, cuenta lo mismo, cuenta las guerras del agua. Y el tercer elemento importante de la historia, el clima, la raza y el campo de concentración, es una historia bastante bonita de amor y bastante romántica entre el constructor del campo y la heredera del rancho. O sea, que es una novela que lo tiene todo. Tiene historia, tiene el hombre contra la naturaleza y cómo somos capaces de destrozar lo más bonito y tiene también un tema universal que es el amor. Es una novela que todo el mundo que lo ha leído, la verdad es que todos los lectores salen agradecidos y felices de haberla disfrutado y que el único pero que se puede poner, por ponerle alguno, que yo no le pondría, es igual la extensión. Son 600 páginas, o sea sí, que a veces, digamos, eso puede ser un pelín, un hándicap, pero vamos, yo creo que son las 600 páginas mejor invertidas. No se me ocurren muchos libros de esa extensión que sean igual de buenos que este. Yo me acuerdo que cuando terminé de editarla, no sé, hace unos meses, acabé llorando otra vez al final del libro. Y eso para mí es bastante, o sea, siempre que lloro con un libro, evidentemente es muy buena señal, o siempre que me río, pero bueno, cuando me río o lloro, cuando ya es la segunda vez que he leído el libro, pues ahí me doy cuenta de que es un libro grande y este libro lo es, o sea, que no dejen de prestar atención si les apetecía como un libro como el que les describía, ¿no? Una novela clásica americana. De verdad que es un libro que uno cuando lo lee tiene la sensación de que está leyendo un clásico. Las propiedades de la sed de Marianne Williams. El siguiente es un libro también buenísimo, bueno, muy bueno. Perdonad que sea tan entusiasta, pero es que este libro me apasiona. Es una historia universal y mil veces contada. Aquí no hay nada nuevo. Es la historia de un matrimonio, de una ruptura de un matrimonio. Y además de la forma más, también una de las más clásicas, ¿no? El hombre conoce a otra y se va con la otra. Entonces, es la historia, digamos, Maggie Smith es una poeta bastante famosa
americana y lo que cuenta en este libro es la historia de la ruptura. Es un divorcio muy duro en el que ella se da cuenta de que el marido está teniendo un affair y le encuentra en la cartera, un día que vuelve del trabajo, le encuentra una carta de otra mujer. El marido lo niega y ese es el inicio del libro. Lo interesante no es, obviamente, contar otra vez la historia de una ruptura. Esto lo hemos leído mil veces. Lo alucinante del libro es cómo está contada la ruptura, porque es un libro que está compuesto, como un libro de poeta, está compuesto por fragmentos. Hay fragmentos que son a lo mejor variaciones de estilo, ¿no? Ejercicios de estilo a la que no, en la que la autora coge un tema y dice, ¿cómo podría contar la historia de la ruptura? Entonces, ¿no? Cuenta a lo mejor la historia de la ruptura de 50 formas. Hay otros capítulos que se repiten, por ejemplo, es un capítulo que empiezan todos de la misma manera, que es todo gran libro responde a una gran pregunta. La pregunta de este libro es, y cada uno de esos capítulos pone una pregunta posible como la pregunta del libro. Lo que cuenta también a lo largo de estos fragmentos, también incluye alguna poesía, etcétera, es la historia de la ruptura, del dolor que le genera y sobre todo de la reconstrucción, que es también lo que es muy bonito del libro, ¿no? Como alguien eh, que está tan desgarrado, que le han desmontado la vida tal como la tenía concebida, que además, digamos, los niños salen un poco perjudicados de la historia también, porque el padre se va a vivir a una ciudad muchísimo más lejos. Digamos, cómo alguien de todo ese dolor puede sacar esperanzas. Esto también es una cosa como muy interesante del libro. Y al final también es un libro que invita a reflexionar al lector también sobre el estado de su relación de pareja, si la tiene, ¿no? Y digamos, yo creo que eso también lo hemos visto en España con los lectores, que también muchos lectores que están pasando por un momento, ¿no? A lo mejor más de bajón con su pareja, etcétera, es un libro que les ha ayudado, que les ha servido para pensar sobre ello. Etcétera. Y como les digo, también es un libro que literalmente es muy especial por esto que les cuento de cómo está narrado. De estos libros que además se puede ir leyendo, digamos, ¿no? Como de a poquitos, que siempre le vas a encontrar algo interesante a la lectura. Y nada, este está llegando este mes a librerías. Y el siguiente es un Luis, libro... Luis, Dime, perdón, te dime. interrumpo Sí, claro, claro, por favor. un ratito para hacer la aclaración que los libros de los que vino hablando hasta ahora Luis son libros que ya estuvimos repartiendo en estos meses, como él fue, como él fue diciendo, ¿no? El factor Rachel, desfile, las propiedades de la sed y podrías hacer de esto algo bonito. Son libros que ya distribuimos. Y a partir de ahora va a empezar a hablar de los libros que estamos distribuyendo esta semana o vamos a distribuir de acá a diciembre, ¿no? En los próximos Sí. meses. Esto es como a partir de ahora es lo que viene, lo que viene. O sea, lo de Eh, ahora es desconocido. Lo que voy a empezar a contar ahora es desconocido. exactamente. Y te hago una ¿Vale? pregunta con respecto al de las propiedades de la sed que estuviste Sí. hablando esto, con todo este tema de que tiene historia, que tiene amor, un poco de Segunda Guerra Mundial. em, ¿Se lo recomendarías como lectura para gente que lee novelas románticas, históricas, por ahí de no tanta calidad literaria, diríamos? Digamos, podría ser un libro que no sé si estás Yo creo que familiarizado con sí, yo estas creo que sí. autoras. Lo bueno del libro es que, digamos, como está muy bien construido, entonces me parece que es un libro que al que le interese la historia y lo romántico puede acceder bien a él. Pero es interesante también que yo creo que un lector literario también valorar, pese a que tiene temas como más comerciales, yo creo que puede y funcionará bien con lectores como más ligeros, también funcionará bien con lectores literarios. Es decir, es lo bueno que tiene el libro, es un libro como muy ecléctico, ¿no? Que a Claro, nosotros además nos ha ido muy bien y todo el mundo que lo ha leído es como que le ha encantado. Y a veces sí que es verdad que últimamente los libros, al menos en España, nosotros los libros más largos siempre cuestan un poco porque cuesta, que al lector le cuesta a veces como entrar en ellos, ¿no? Lo único que yo diría de este libro es que el libro necesita, claro, es un libro que no puedes empezar un día que estás con sueño.
y que lees Claro, un cuarto de hora y te necesitas un poco ambientarte en la historia, porque hay varios personajes que convergen al principio del libro. Por un lado, ¿no? el que está montando el campo y por otro lado, el dueño del rancho. Y eso tarda un momento, tarda un poquito en fraguarse, pero también es estos libros que una vez que te has puesto con él, no hay manera de dejarlo. claro. Esto para comentarle a los libreros, que por ahí uno Sí. siempre pone asteroide para un tipo de lector y de repente hay libros como los de Matsumoto que son bien policiales, este que Sí, puede o como gustar este, yo creo que el otro el también que lector. es fácil de leer es el de Carolyn O'Donoghue. También es un libro que yo creo que es como para mucha gente, para lectores igual menos El literarios. del el factor Rachel. El factor Rachel, sí. El factor Rachel también, como que se puede recomendar con los ojos cerrados. Bueno, era eso nada más. Nada, pues sigo compartiendo aquí Sí, sí. pantalla. Entonces hablo ya, os voy a hablar ya de novedades que están a punto de llegar o que van a llegar en breve. El primero es el que ha sido el libro más importante para nosotros de este primer semestre del año, que les puede parecer un poco raro este libro, pero es lo que ven, es la vida de Julio Iglesias, pero es mucho más que eso. O sea, por un lado... Ignacio Peiró, el autor del libro, es uno de los escritores más brillantes, yo creo, de su generación en España. Por brillantes quiero decir que tiene una de las prosas más expresivas seguramente de España. Más expresivas sí, en el sentido que con menos es capaz de dar más al lector y a la vez tiene una característica importante de la prosa de Ignacio es el humor. Es un libro, un autor que consigue hacer reír al lector con lo que cuenta. Siempre encuentra una manera divertida de mirar a la realidad. Entonces Ignacio, hace unos años, me vino con la idea de escribir sobre Julio Iglesias, no para contar la vida de Julio Iglesias, sino para contar también la historia de España. ¿Vale? Julio Iglesias nace en el año 43, 4 años después de que termine la guerra civil, en un momento en el que acababan de morir 800.000 personas en España, y que el país era un país completamente autárquico porque no tenía relaciones exteriores, un régimen fascista, digamos, con muy poca conexión internacional. eh, y, digamos, Iglesias triunfa en los años 80, se convierte en uno de los españoles más famosos del mundo, uno de los artistas junto con, como dice Ignacio, con Elton John y Madonna, que más discos ha vendido en el mundo cuando había que ir a comprar los discos a las tiendas. Eh, y se convierte en eso a la vez, digamos, que España está entrando al mercado común y está como abriéndose y la sociedad española está cambiando radicalmente de costumbres. Eso es lo que le sirve, digamos, la vida de Julio Iglesias le sirve a Ignacio para contar eso. Entonces, contando un poco, ¿no? Cuando cuenta la infancia de Julio, le sirve para contar la sociedad y el Madrid de los ganadores de la guerra, ¿no? De la gente, digamos, de seguramente clases más altas que apoyaron al régimen, a los rebeldes frente a la República y que luego serían los que gobernarían durante 30 años, y luego ya cuando empiezan a llegar los 60 y 70, que es cuando Julio empieza a despuntar, también le sirve para contar el aperturismo del régimen y el paso a la democracia. Es un libro que se lee con una sonrisa en los labios, o sea, y con carcajadas en muchos momentos eh, del libro. Es un libro del que hemos vendido 15.000 ejemplares en España. Un libro, obviamente, para que puede leer. Lo bueno también de la prosa de Peiró es que una prosa que puede leer un lector normal, la puede leer, la disfruta sin darse mucha cuenta, y un lector literario va a alucinar seguramente con lo que se encuentra allí, pero es una prosa, digamos, fácil, muy brillante y muy fácil de leer a la vez. Y es un libro que también, como decían muchos de las reseñas que hemos tenido del libro en España, que han sido extraordinarias, digamos, muchos de los periodistas dicen, oye, yo lo último de lo que pensaba que me gustaría leer en mi vida es Julio Iglesias, y me lo he pasado pipa, me lo he pasado increíble leyendo este libro lo he disfrutado como pocos. Tiene esa posibilidad, digamos, el libro, ¿eh? O sea, el libro es en realidad es la vida de un artista que no estaba llamado a triunfar, porque no tenía nada para triunfar, no sabía bailar, no sabía cantar, no componía especialmente bien, y que llegó a convertirse a fuerza
de voluntad y de trabajarlo en uno de los artistas más famosos del planeta. O sea que yo les diría también que cuando lleguen a la librería lean el prólogo y ya se hacen una idea como muy clara de lo que se van a encontrar, de la fuerza, de la fuerza y el humor que van a encontrar ahí. O sea que si pueden echarle un ojo, yo creo que merece la pena que lo hagan. Seguramente también lo digo, para mí de los libros españoles en español que hemos editado es uno de los libros más potentes de literatura española, sin ninguna duda. El otro que se me ocurre seguramente de literatura española es La Uruguaya de Mairal, que nosotros somos su editor en España, no en Argentina, por desgracia, pero son dos libros que yo veo como al mismo nivel, digamos, literario de este trabajo del lenguaje tan potente y tan expresivo, y a la vez libros también capaces de llegar a muchísima gente en dos registros muy distintos, en crónica y en novela. Sí, creo que este libro se puede recomendar a todos los que les interese las cuestiones de España, que acá en Argentina siempre hay lectores interesados en la historia de España, en las cuestiones de España. No solo por Julio Iglesias, en ese sentido lo veo como open, ¿no? Que es que lo que cuenta trasciende a si conoces o no conoces a la persona que toma como para contar la historia, ¿no? Sí. Yo creo que puede ser para eso, para un amplio grupo de lectores, Sí, digamos. para el que le guste Julio Iglesias, para el que lo odie también, para todo el mundo. La verdad que es un libro en serio muy, 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 muy recomendable y Y uno lo, brillantísima literatura. sí, y uno la pasa bien leyéndolo porque es verdad lo que decís, que es muy divertido, muy gracioso, como que tiene una pluma que la pasás bien, que te reís de ridiculeces o de lo que piensa, lo que hace, lo que decide la gente, él mismo, la vida, como que es un libro como muy ameno. Es como, y Sí, a veces uno necesita leer un libro donde se ría de pronto de cosas y además se entere de cosas también. No, no, es muy, muy divertido. A mí me sorprendió eso. Como que es una generalmente uno está acostumbrado a leer crónicas más serias más serias, sí, ¿no? de Sí, sí. situaciones puntuales. Y este es como, tiene como una sutileza y un humor y una ironía que es muy, Sí, la que ironía es lo que hace que te lleve de la mano la lectura porque vas sonriendo. En cada sí, página te hace sonreír y eso yo creo que es mucho para el lector hoy en día. O sea sí, que échenle un ojo en cuanto puedan. Yo quiero sí. comentar algo que a mí me pasó con Julio Iglesias. Julio Iglesias, a mi abuela y a mi mamá les encantaba. Yo era adolescente y me acuerdo que en la década del 90 había sacado un cassette, me acuerdo que mi abuela lo tenía en cassette, de tangos. Reversionó un montón de tangos a su estilo. Y yo hay un montón de tangos que conocí gracias a ese. Es como que yo lo escuchaba también todo el tiempo porque me encantaba. Así que tangos como A Media Luz y un montón de clásicos los conocí gracias a Julio Iglesias. Nada, se los quería Yo comentar. quería agregar nada más que desde la prensa de Libros de la Asteroide en Argentina ya estamos gestionando varias entrevistas de Ignacio Peiró, así que va a haber tanto apariciones telefónicas en programas de radio bien populares como entrevistas en medios más literarios. Digo porque probablemente en estos próximos días o meses se encuentren también con la palabra del autor en medios. Qué Eh, bien. Esténse atentos a eso porque seguramente va a haber gente yendo a las librerías que leyó las notas. Y este es un libro que se repartió en lo que sería el segundo servicio de julio, que ya se está entregando en estos días, ya está llegando a librerías. Nada, pues el siguiente me sirve para hablaros un poco del aniversario. Estuvimos dándole vueltas ¿no? a principios de año en cómo celebrar el aniversario, qué cosas podíamos hacer y estuvimos valorando si merecía la pena hacer como una colección nueva en el que poder hacer como una especie de greatest hits de la editorial. La conclusión fue rápidamente que no y en cambio lo que hemos hecho es abrir un nuevo formato. ¿Vale? Normalmente trabajamos en los dos formatos que conocéis, 21,5 por 14 y el 20 por 12,5, que es el pequeño y el grande.
Y entonces nos inventamos un formato mini que es 11,5 por 17, que es un formato que habéis visto en Argentina. Los libros de vinilo, yo creo que, por ejemplo, son así muchos, y hay otros libros de la competencia que también lo son. Y nos sirve para publicar textos que hasta ahora no nos daban para hacer un libro. Eran textos que nos habían gustado, que nos parecía que podíamos proponer a los lectores, pero que en los formatos que nosotros teníamos no nos daban porque nos quedaba muy pequeño el libro, muy fino. Y entonces este formato que inauguramos con este libro de Alfonso Cruz, vamos a comprar un poeta que es un autor portugués, y este libro es una pequeña fábula ambientada en una sociedad que podría ser la argentina, la portuguesa, la española, pero es una sociedad moderna, de la que se sabe poco, pero se sabe que en esa sociedad las personas no tienen nombre, y todo se mide en cantidad. La cantidad es la medida de todo. Para que suene, los afectos se miden en cantidad. Si te dan un abrazo, no es un abrazo emocionado, sino que es un abrazo de determinados julios. Si lloras, lloras determinados mililitros de lágrimas. Y entonces, en esta sociedad tan materialista en la que todo se mide, hay una familia, dos padres, hijo e hija, y la hija le pide a sus padres que le compren una mascota. Y las mascotas, en una de las mascotas posibles es un poeta. Y entonces la hija le pide a sus padres que le compren un poeta. Y entonces compran un poeta, el poeta lo meten en casa, en una habitación pequeña que tienen debajo de la escalera, y la llegada del poeta a casa, y sobre todo la manera de expresarse del poeta y lo que el poeta les cuenta, que es radicalmente distinto a lo que ellos están viviendo, ¿no? Que les habla de afecto, que les habla de metáforas, les habla de cosas como radicalmente distintas, hacen que la familia, digamos, cambie radicalmente y implosione. Y entonces es un libro también sobre la fuerza de la poesía, de la creatividad, de la belleza, sobre la importancia de esas cosas que nunca debemos olvidar. Es un libro cortito, muy fácil de leer, un libro que es de estos que se pueden leer desde los 12 a los 80 años, un libro que ha funcionado extraordinariamente bien en el mercado brasileño, donde ha vendido más de 100.000 ejemplares, muy fácil de recomendar y muy especial, me refiero, porque es un libro que no te lo esperas, pero empiezas a leerlo, y a través de este cuento aparentemente inofensivo te sirve para pensar y para repensar, ¿no? La importancia que tienen cosas a las que a veces, cosas muy importantes, ¿no? Como esto, la belleza, la poesía, que normalmente damos por descontadas y damos como evidentes, pero que en realidad no deberían ser tan evidentes, y deberíamos valorarlas más. Habrá más libros del formato mini de los que ahora os hablaré. El siguiente es una novela japonesa, extraordinaria también, muy buena. Es el mejor libro que yo he leído nunca sobre arquitectura. Disculpen, Dígame. ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Me quedé con... ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Me quedé con el libro Vamos a comprar un poeta. Yo tengo, además de librería, clubes de lectura desde hace 7 años y quería saber si te parece que es un libro adecuado para un club de lectura. Hemos leído, por ejemplo, Océano Mar de Alessandro Barico. Mm. Creo que sí, tiene algo, mira, tiene algo de Barico, o sea, algo, me refiero a algo en el sentido que son, ¿no? Libros cortos, o sea, sí que yo lo veo súper para un club de lectura, sobre todo porque va a ser Ajá. una cosa muy distinta a lo que normalmente les puedes proponer. Es un libro corto, o sea, me refiero, no es un libro excesivamente largo, y creo que da para mucha discusión, porque da para una discusión un poco más técnica de cómo está hecho el libro, y luego da para toda la discusión del contenido. Y Pero vos, ¿en qué género lo pones? ¿Es una novela? ¿Es una crónica? ¿Qué? es una entre novela, pero yo diría que se me hace una fábula. Fábula en el Ajá. sentido de que es una Ok. novela en la que hay este elemento como, sí, como de cuento, ¿no? En el que de repente estás en una sociedad en la que la gente no tiene nombres, y en la que todo, absolutamente todo, tiene que medirse, que no hay nada que no sea medido y que no sea tasado con un número concreto, ¿no? Eso a mí es lo que creo se me hace más interesante, y puede, creo, funcionar bien como algo muy distinto que darle al lector.
viene y pensando en Barico, pienso en, ¿no? en seda, en el sentido de que el tamaño es como similar, si no recuerdo mal, y un poco el tono este como de cuento, ¿no? Es un poco también fábula, de alguna Bien, manera, seda. O sea que sí, que yo creo que te funcionará bien puede funcionar bien en un club, ¿vale? muchas Y gracias. nada, a ti. El otro libro del que quería, el siguiente libro es este de Masashi Matsui, ¿eh? Es una novela japonesa del año 2001, una cosa así, si no recuerdo mal, o sea, tiene ya casi 25 años. Y como os decía, es uno de los mejores libros que he leído nunca sobre arquitectura, sobre cómo funciona un despacho de arquitectura de los grandes arquitectos, premios Pritzker, o sea, de esta gente que se dedica a hacer pues, un aeropuerto aquí o no, grandes obras, son grandes nombres. En este caso, este arquitecto es un arquitecto muy famoso, pero a la vez es un arquitecto que solo hace o hace prácticamente solo viviendas familiares. Me refiero que el alcance de los proyectos es un poco más comedido. Es un arquitecto que está a punto de jubilarse y entonces la novela está ambientada en este estudio de este arquitecto a punto de jubilarse, un verano en el que tienen un estudio como de 12 personas que tienen que preparar el concurso para una biblioteca en Tokio. Tienen que preparar el proyecto para una biblioteca en Tokio, una biblioteca de literatura, porque va a haber un concurso de dos propuestas y que ellos tienen que preparar la suya. Entonces lo que cuenta la novela es, la cuenta un becario, o sea, una persona que se acaba de incorporar a este despacho, que es el más joven, que cuenta cómo funciona el despacho, cómo se reparte el trabajo, todo este gusto que hay en Japón por la artesanía y toda la relación que tiene el maestro, que es el dueño del despacho, con los distintos artesanos que le van a ayudar en la obra, con el que le hace los muebles, con el que hace las puertas, con el que le hace la iluminación. Y hay también una historia de amor, hay un triángulo amoroso entre este becario y dos chicas que trabajan también en el proyecto. Y es también una novela sobre el amor de este becario por la arquitectura o sobre por qué se apasiona por los edificios y por el diseño de los edificios. Ha ido extraordinariamente bien en España. La verdad, nos llevamos 5.000 ejemplares en apenas 3, 4 meses y yo creo que puede funcionar igualmente bien en Argentina. Como digo, habla de arquitectura, habla de Japón, tiene también una historia de amor y lo más especial para mí es como esto, lo bien que cuenta y lo apasionante que lo hace para el lector, el, fun- el funcionamiento o sea, cómo un arquitecto se enfrenta a un proyecto, ¿no? La cantidad de cosas que el buen arquitecto tiene que mirar antes de empezar a proyectar. ¿Dónde está? ¿En qué espacio se va a construir? ¿Cuál es la tradición de ese espacio en el que se va a construir? ¿Qué hay alrededor? ¿Cuáles son los elementos naturales que conforman el espacio y que tiene que tener en cuenta a la hora de... Pero también cosas como muy funcionales que nos harán pensar, creo que le hacen pensar al lector también en su casa. Cuando habla de cómo está diseñada una cocina, pues nos sirve también para ver qué cosas hay que tener en cuenta o tendría el arquitecto en cuenta para diseñar una cocina, pues también hace que nosotros cuando volvamos a nuestra casa o pensemos en nuestra casa, pensemos en si está bien diseñada o no bien diseñada esta cocina. O sea que nada, que para mí también uno de mis favoritos de los últimos meses en Asteroide y yo nunca había leído nada. Me interesa mucho la arquitectura, me gusta mucho, pero nunca había leído nada igual en ficción sobre arquitectura. ¿Vale? Em, Y ha- el... Hago la Dice aclaración, el Pilar. de vamos a comprar un poeta, lo vamos a estar distribuyendo como novedad en agosto, ya la semana que viene, y el de recién de la casa de verano va a salir para septiembre. Vale. El siguiente es una edición ilustrada. A Nora Ephron la conocéis, que además ¿no? que habéis seguramente leído, vendido bien. No me acuerdo de nada, no me gusta mi cuello. En las ediciones además argentinas, que son ediciones traducidas un poco al porteño por Malena Rey, adaptadas al porteño por Malena Rey, que por eso creo que funcionan tan bien. Y darle las gracias a Malena, ya que está aquí, por el trabajo que hizo con esos textos. Y lo que hemos hecho en esta nueva edición es juntar esos dos libros en una nueva edición ilustrada por Patricia Bolaños.
que es la ilustradora que ha hecho las cubiertas, y lo que ha hecho es que cada una de los textos que componen los dos libros tiene un dibujo, uno o varios dibujos que lo ilustran y que hacen el texto, yo creo que el libro lo hacen un poco más atractivo, un libro como más... Para el que no lo haya leído nunca, me parece que es perfecto, es una edición preciosa, y para el que le guste y quiera regalarlo, me parece que es un regalo perfecto, porque están también los dos libros ahí, más los dibujos. No les cuento mucho más porque ya se conocen bien a la autora y a los libros. Y el último libro que me queda por contarles es La vida es breve, etcétera, de Verónica Raimo. Verónica Raimo la conocen por Nada es verdad, que ha funcionado también muy bien. Aquí ha funcionado muy bien, pero allí en Argentina también ha vendido bien. Ha estado varias veces en Buenos Aires, al menos un par de ellas. Y este es un libro narrado con la misma voz, el mismo punto de vista de Nada es verdad, pero en vez de en forma de novela, en forma de cuentos. Es decir, hay una pequeñita variación en cada una de las historias, pero siempre la narradora o la protagonista de la historia siempre es una chica joven que vive en Roma, que tiene una mirada muy despreocupada e irónica sobre la vida, sobre las relaciones familiares, sobre las relaciones de pareja. Aquí en este libro hay seguramente más relaciones de pareja y más novios a los que les acude de lo que hay en Nada es verdad. Pero tiene sí, esta literatura que es en apariencia ligera, pero que va soltando verdades como puños que interpelan al lector y que le hablan sí, sobre todo, yo diría, de la experiencia de una mujer de 30 a 40 años con su familia, con sus parejas, etcétera. Si les gustó, nada es verdad, no dejen de recomendar este porque es igualmente brillante. Y el último, Quería, perdón, una sí. cosita, quería aclarar algo del libro de Verónica Raimo, que ella está invitada a la residencia del Museo Malva, va a ser la última residente de este año, va a llegar por segunda vez a Buenos Aires a fines de octubre y va a tener varias actividades públicas, entonces también estamos haciendo coincidir este lanzamiento con su visita para que pueda hacer prensa, para que pueda presentar el libro y hablar de él. Nada es verdad, tuvo muy buena acogida, mucho interés también en la prensa al ser un primer libro, así que calculamos que con este segundo va a volver a generar bastante entusiasmo. Y si no la conocen, les recomiendo acercarse a sus actividades a fines de octubre para conocerla personalmente y escucharla en vivo. Y este libro va en el formato mini, en el mismo del de Vamos a comprar un poeta, ¿vale? Ahí están diciendo que no está en la web del asteroide, efectivamente no lo van a ver todavía en la web de la Porque va a editorial salir porque, porque sale claro, a la vez en Argentina y en España. ¿Vale? una O sea, el primicia libro, la que estamos una dando. primicia, sí, total, total, total. Y yo creo que va a salir de entrada, de hecho va a salir un poquito antes en Argentina que en España, ¿vale? Porque queríamos hacer coincidir la salida del libro allí con la llegada de la autora y por eso lo hemos adelantado. Y el último, sí, el último es este Despejado de Caris Davis. Caris Davis es una autora inglesa con poca obra, pero una obra muy intensa, libros en general breves como este. Es un libro ambientado en Escocia a finales del siglo XIX, en un momento en el que los terratenientes escoceses decidieron sacar a los arrendadores que tenían trabajando sus tierras y convertir las tierras en pasto para ovejas, ¿no? Y en ese proceso hay unas islas lejanas entre las Shetland y las Hébridas, al norte, en el Mar del Norte, muy al norte de Escocia, que son islas, digamos, propiedad de terratenientes escoceses, pero que están habitadas por familias que hablan una lengua que ha desaparecido. Se hablaba entonces en esas islas, que era una mezcla de noruego e inglés, y entonces hay un pastor, un joven pastor que no tiene iglesia, que está un poco como en paro y que entonces tiene que trabajar para un terrateniente, y lo mandan a este pobre hombre a desalojar al último habitante de la isla, que vive allí con una vaca, con cuatro ovejas, bueno, que vive del campo, vive también de recoger las plumas de los pájaros que anidan allí para que luego dárselas una vez al año y vive en aislamiento total porque tiene uno o dos contactos al año con
la gente que va a cobrarle el alquiler. Entonces este joven pastor tiene que ir allí a desalojarlo, decirle que se vaya, que tiene que dejar la granja. Tiene un accidente nada más llegar en el que está a punto de morir y este hombre al que tiene que desalojar lo acoge en su cabaña y lo cuida durante 10 días en los que él está inconsciente y le ayuda a recuperarse. Y es un libro sobre la relación entre dos extraños, entre dos personas que estaban, digamos, condenadas a pelearse y que acaban entendiéndose. Es también un libro muy bonito sobre la creación del lenguaje y sobre porque hay un juego muy bonito con este lenguaje que desaparecido de las islas, de estas islas del norte de Escocia, que la autora recupera para intentar explicar, ¿no? Lo complicado que es entenderse con otro cuando no hay un lenguaje común, ¿no? Y es un libro también muy bello sobre eso, sobre el lenguaje y el poder de la lengua como medio de comunicación. Y esto es lo que quería contarles. Lo dejo ya por si hay alguna duda sobre la editorial o sobre alguno de los libros de los que no hemos hablado, y porque tampoco quería comerme mucho más tiempo de la hora que habíamos previsto. Cecilia, ¿qué te parece si vemos de nuevo todos los libros rápidamente? Sí, vuelvo a Eh, compartir y... ¿Repasamos un añado, poquito? Aurora, sí, cuéntanos tú no, alguna cosa. perdonad, no, quería recordaros que en referencia a las guías de lectura tenemos un catálogo de todas las guías de lectura que tenemos de nuestros libros y que también están colgados en las fichas de los libros en la web. Lo digo porque es Ok, un material que os puede servir de apoyo y vamos, bueno, haciendo nuevas y vamos colgándolas cada X meses. Pero sí hay un PDF que podemos compartir y que están ahí todas Y que juntas. os pueden servir muy bien para cuando tengáis un mm, club de lectura, pues para prepararlo. ¿Vale? buenísimo, gracias. Nada, El factor Rachel de Karen O'Donoghue, esta primera novela de formación ambientada ¿no? en Irlanda, chica joven, y cómo madura de los 18 a los 22. Resfile de Rachel Cusk, el mundo del arte, el género en torno al mundo del arte. Las probabilidades de la sed de Marianne Wiggins, esta historia de amor tan bonita ambientada en un campo de concentración americano, por Ese mucho que nos mismo. parezca raro. Maggie Smith, podrías hacer de esto algo bonito, de este tremendo divorcio y de esta tremenda pelea con su marido, puede salir algo bonito y el libro es bellísimo, unos pasajes bellísimos. El español que enamora al mundo, un libro divertidísimo, entretenido y una lectura y un español expresivo como pocos. Alfonso Cruz, vamos a comprar un poeta para recordarnos, ¿no? La importancia de la belleza, de la creatividad, de la poesía y una fábula que de vez en cuando es bueno también, ¿no? Leer cosas así. La Casa de Verano de Masashi Matsui, un apasionante libro sobre arquitectura. Para cualquiera que le interese la arquitectura, no dejaré nunca de recomendarlo. La edición ilustrada de Nora Ephron, con No me acuerdo de nada y no me gusta mi cuello en un solo volumen y a un precio que no me recuerdo ahora cuál será el precio en Argentina, pero muy competitivo respecto a las dos ediciones por separado. Verónica Raimo, La vida es breve, etcétera, la autora de Nada es verdad, un libro de cuentos en la estela de la novela. Y El despejado de Caris Davis, este libro ambientado en esta isla tan salvaje del norte de Escocia, donde dos personas que tenían que pelearse terminan entendiéndose. Y esas son las novedades que han llegado o que van a llegar hasta noviembre. No sé si querían hablar de alguna cosa más. Mm. Y si no lo Bueno, dejamos, espectacular. No, no, creo que nosotros también estamos muy contentas con este Zoom de que nos cuentes los libros que se vienen, Sí. porque nada, también son novedad para nosotras, así que eh,
felices, chochas, diríamos acá. No, la verdad es que ha quedado. Chochas acá es bueno. No, y aquí también, aquí según como también lo entendemos como bueno. No, pero que sí, que es que ha quedado, son unos meses muy buenos, ¿eh? O sea, viendo ahora todo lo que hay ahí, de repente son libros muy especiales y que además que han ido bien, o sea, que hemos visto que han ido bien, que han encontrado lectores que han gustado y yo creo que van a ir también muy bien allá. Buenísimo. Bueno, y felicitaciones por los 20 años, una editorial que nos encanta. Em, Esto que decía Aurora de las guías de lectura para todos los que hacen clubes, como bien dijo ella, están colgadas en la web y si no, nos las pueden pedir también. Yo dejo por las dudas mi mail, que está bueno, porque son unas guías o sea, están muy completas y si no, funcionan perfectamente como disparadores también. Em, Nada, eso, estaba justo Ahí, escribiendo mi mail. ahí en el chat habían puesto que Florencia escribió un libro hermoso para Club de Lectura de esta editorial, es Salir a robar caballos. Ok. Peterson, sí, señor. Muy buena novela. Bueno, Sí. y también antes de empezar el Zoom, Luis y Aurora habían comentado que estaría bueno saber de qué librerías son, así que si algunos, porque capaz hay gente que está con nombrecitos, que no se sabe bien de dónde, si quieren por mensajito o pueden abrir micrófono tranquilamente, están nada más que invitados a decir nombre, colegio, barrio y así. Colegio. Yo soy Florencia de la pieza Libros. Yo soy Carol, yo soy tercero Córdoba, de Espacio Mariposa, pequeñito que estoy empezando a... Bueno, yo soy de Salta, del norte de Argentina. En realidad soy de Córdoba, pero vivo en Salta hace muchos años y tenemos una librería muy chiquitita en un lugar precioso de Salta que se llama San Lorenzo, una villa veraniega. Quería visitarlo. ¿Has estado en Salta? No, tengo algún amigo de allá, pero no he estado. Deberías venir, es precioso. Sí, tengo que ir. Ahí en el chat también se están presentando Ana de Muy bien. Citibel, que es provincia de Buenos Aires, cerca de La Plata. Santiago Martínez de La Gata y la Luna, del barrio de Núñez, de Capital. Ailén y Delfina de Cuade, de Córdoba también. Y leyendo los que se presentan por el chat. Muy bien. Soy Pues nada, Tomás de encantado Club de. Libros, la ciudad de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Ahí Flor y Andy de Estación Libro Nordelta. Mariana Buchín de Rosario, Santa Fe. Darío de Distribuidora Luongo, que Y, es y Buenos Aires. Mariana, perdón, Cilia, Mariana recuerda que es verdad que me he olvidado de contarlo, pero ahí se va a estrenar en octubre en Buenos Aires la adaptación teatral de Los Días Perfectos en un monólogo protagonizado por Leonardo Sbaraglia. Protagonizado y ya no sé si dirigido, pero bueno, que estará y que yo que espero que dé que hablar ¿En también. agosto? ¿En agosto? No, yo creo que es octubre Madrid, pero enseguida se va a Buenos Aires, si no recuerdo mal. ¿Qué datas? Sí, datazo, mirá vos que... Sí, tal Sí, cual. Sí, sí, ahora, me he claro. olvidado porque lo supimos hace la semana pasada y la verdad es que nos hemos despistado, O sea, pero estamos deseando. es un monólogo de él basado en el libro de Sí, basado en el Bergamini. libro. Sí, que se Y, estrena primero en Madrid y que luego ya está programado en Buenos Aires. pero es tipo, Claro. es de teatro, Espectacular. digamos, es para ir a Es verlo. teatral, sí, es teatro. Ah, Habría uy. que ver si no hay Alberto que hacer una Baraglia. reimpresión, me parece, ¿no? Sí, Sí, no, lo que vamos a preguntarle exactamente a Jacobo cuándo va y os avisamos Genial. de esto. Yo creo que estaba como 2 semanas en Madrid primero y luego sí, iba para allá. claro, es que está filmando la película de Almodóvar, es Baraglia ahora. Sí. Ah, pues por eso lo habrán hecho coincidir. Nada, estaba muy contento Jacobo con esto, nosotros también, obviamente. Qué bueno.
Sí. Sí. Eso, dirigida por el... Mira, Mariana lo sabe todo. Sabe quién dirige y quién sabe, lo sabe todo, más que nosotros casi. Excelente. Sí. Pues nada, yo no quiero robaros más tiempo, que sé que estáis muy ocupados y os agradezco muchísimo que os hayáis tomado un café conmigo. Me he tomado un poco de agua fría porque aquí hace un calor que te mueres, pero, pero nada, que encantado y a ver si estoy pronto por ahí otra vez. Bueno, siempre sos bienvenido, por supuesto. Lo No, sé. gracias a ustedes también por haber aceptado tan rápido este encuentro con libreros. Lo vamos a subir a YouTube para el que quiera verlo de nuevo o lo comparten también con sus compañeros que por ahí no pudieron estar. Y bueno, agradecemos a todos. Muchas gracias. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias por estar, de Muchas verdad. gracias. Gracias. Gracias, Adiós. nos Gracias, vemos. buenos Muchas días. Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Adiós. luego.